Estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco del primer año de educación secundaria, siguiendo con las clases virtuales programadas, ¿no? Por elección, seguimos nosotros trabajando día a día, ¿no? Para tratar de darle pues lo mejor de nosotros y de la institución educativa. Bien, les habla el profesor Luis Urbina Jara, a cargo de la asignatura de Historia. Y en esta oportunidad, ¿no? Para discernir sobre qué es Esparta como ciudad-estado, ¿no? Y qué viene a ser Esparta, ¿no? Como ciudad-estado. Esparta, dentro del medio geográfico, se desarrolló entre los siglos 8 y 6 a.C. y fue también llamado por la antigüedad Macedonia, ¿no? ¿Por qué se le llamaba Lacedonia? ¿No? Porque esta península se ubicaba en el sur de Grecia, en la parte de la península del Peloponeso, conocida como Laconia, y la ciudad estaba pues situada en un estrecho valle entre los montes Parmón y Taygeto, ¿no? Recorrido por el río Eurotas, ¿no? Que es bastante torrentoso. Este lugar de Esparta, ¿no? Prácticamente es un lugar de difícil acceso, ¿no? Y que se puede ingresar únicamente por el Valle de Eurotas y algunos senderos tortuosos, lo que sugería que fuera fácil de defender, ¿no? El país era rico en productos agrícolas y tenía abundantes minas de hierro, y esa disponibilidad del hierro permitió fabricar grandes cantidades de armamento, ¿no? Predisponiendo a los espartanos para la guerra, ¿no? O sea, ellos pues se ha visto en la historia, en las películas, ¿no? Que los espartanos eran pues guerreros por excelencia. Vamos a ver lo que es la organización política, ¿no? Y aquí se distingue Licurgo, ¿no? Licurgo dice que fue un hombre de gran integridad y sabiduría, que vivió en el siglo IX a.C., y los nobles espartanos le dieron el cargo de dar una constitución a su país, ¿no? Y Licurgo emprendió un viaje por Asia, África y la isla de Creta, ¿no? Con el fin de reunir los elementos necesarios para elaborar una ley tan importante. Y al regresar a su patria, elaboró un código donde colocó lo mejor que había encontrado en sus viajes y luego lo presentó a sus compatriotas, quienes lo aprobaron. Miren qué tal esta acción, ¿no? De ir a ver qué cosa funcionaba bien y qué cosa no funcionaba para ponerlo en práctica, ¿no? Eso es algo que deben aprender nuestros políticos de hoy, ¿no? Y posteriormente se dice que Licurgo consultó al oráculo de Delfos sobre la idoneidad de su legislación, y como éste le respondió que era excelente, Licurgo hizo jurar a los espartanos y fue que no la cambiaran hasta que él volviera de un viaje que debía emprender y que se le permitía mejorarla aún más, pero lamentablemente nunca volvió de ese viaje, ¿no? Licurgo hizo de los espartanos un pueblo de guerreros, prohibiéndoles el comercio y la industria, reglamentando la vida pública y la privada, y estableció la propiedad común en las tierras y limitó el contacto de los ciudadanos con otros pueblos. O sea, hizo pues un buen trabajo dentro de Esparta, ¿no? Como ciudad-estado. Y luego vienen lo que es los reyes, ¿no? Los reyes eran los conquistadores daríos que se establecieron en Esparta y crearon una monarquía, ¿no? Esa monarquía doble, con dos reyes que procedían de dos familias distintas, ¿no? No emparentados,
al comienzo a los reyes se desempeñaban funciones sacerdotales, de jueces y también de jefes militares, pero poco a poco se le fueron reduciendo dichas atribuciones, ¿no? Los reyes eran respetados por los ciudadanos, ¿no?, que se establecieron en Esparta. Y desde luego, ellos presidían los juegos, las fiestas públicas, los sacrificios, así como las reuniones del Senado. Ellos, los reyes, eran también propietarios de grandes extensiones de tierras, ¿no? Y como muchos autores han notado, los reyes espartanos eran muy parecidos a los actuales monarcas constitucionales, ¿no?, que reinan, pero no gobiernan, ¿no? Ese es un dicho espartano muy criollo, podríamos decirlo así, ¿no? Luego tenemos nosotros lo que es el Senado, ¿no?, o Gerusia. ¿Por qué se llamaba Gerusia, ¿no? Vamos a explicarlo en un instante. Dice, el Senado, llamado también Consejo de los 28, porque estaba compuesto de 28 miembros, todos de edad igual o mayor a los 100 años. Este era el órgano donde realmente residía el gobierno de Esparta. Miren, ¿no? Los senadores eran elegidos por los ciudadanos y su principal tarea consistía en encargarle de las relaciones exteriores del Estado. Asimismo, también presentaban leyes a la Asamblea del Pueblo y era el máximo tribunal para asuntos criminales. Los senadores eran vitalicios, ¿no? Y la verdad que esto funcionaba bien. ¿Por qué? Porque eran personas sabias, ya de edad, ¿no? 60 años significa pues experiencia en funcionamiento público, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también venían lo que era la Asamblea del Pueblo, o la APELA, que se llamaba, ¿no? ¿Quiénes formaban la Asamblea, ¿no? La Asamblea del Pueblo, ¿no? La Asamblea del Pueblo, o APELA, lo conformaban los ciudadanos que habían cumplido los 30 años de edad y se reunían, presididos por los reyes, una vez por mes, ¿no? Y que básicamente también lo hacían en cada luna nueva, ¿no? O sea, también ellos estaban dentro, ¿no?, dentro de la astrología, ¿no?, con el fin de elegir a los magistrados y decidir la paz o la guerra, ¿no? Eso era algo también importante. Las deliberaciones de las asambleas se limitaban a aprobar o desaprobar con un sí o con un no lo que se le proponía, pero podían ser anuladas por agerusia, ¿no?, porque ellos eran los que determinaban, al final de cuentas, todas las acciones. Y luego viene lo que eran los eforos, ¿no? Y los eforos, vamos a poner la cámara ahí, los eforos eran magistrados, eran 5, y los elegía el pueblo cada 5 años. Y sus atribuciones eran muy importantes, ya que se llegaban casi a nominar a los reyes, ¿no? Estos eforos debían vigilar la organización de la sociedad y la vida de los espartanos, ¿no? Les correspondía a ellos convocar al ejército en caso de movilización y también a la asamblea popular, ¿no?, además de juzgar cuestiones civiles y controlar la pureza de las leyes tradicionales, ¿no? Esto en Esparta fue muy importante, ¿no? Y luego tenemos lo que es la organización social, ¿no? ¿De qué hablaba la organización social? La organización social era pues concordada por la sociedad espartana, ¿no?, en donde los Juncuncariaria fueron quienes establecieron la división social de Esparta, ¿no?, en 3 clases, ¿no?, espartanos, fedicos e hiplotas. ¿Quiénes eran los espartanos, no? Esta clase comprendía a los descendientes de los conquistadores dorios, taríos, y de los nobles aqueos,
que habían sido aliados de esto. Solo ellos eran ciudadanos capaces de poseer tierras y desempeñar cargos públicos, ¿no? Esos eran los espartanos, ¿no? Y los espartanos, siempre escasos en número, probablemente no llegaron a ser más de 9.000 ciudadanos varones, ¿no? En permanente vigilancia de las otras clases sociales que se odiaban, ¿no? Por el puro dominio que ellos ejercían. Los espartanos eran odiados. Y luego vienen lo que es los periecos, ¿no? Los periecos tenían sus tierras y sus casas alrededor de la ciudad y no podían ejercer cargo público, ¿no? Aunque estaban sujetos a tributos y a la prestación del servicio militar. Y luego venían, el número de los periecos era más o menos de 30.000. Y luego venía la última clase social, que eran los hilotas, ¿no? Los hilotas vivieron miserablemente en chozas esparcidas por el campo, ¿no? Y estaban al servicio de los dueños de las tierras que ocupaban, en condiciones de verdaderos esclavos, ¿no? Y este hilota debía entregar a sus amos la mayor parte de sus cosechas, y estaban obligados a servir de auxiliares, sin armas, en el ejército, ¿no? Tenían prohibido reunirse, se les prohibía usar armas y entonar canciones guerreras, ¿no? Como eran cerca de 200.000, y por tanto un peligro si se rebelaban, los espartanos organizaban cada año para tener a raya una especie de matanza organizada, llamada la Caza del Hilota, y llevada a cabo por los jóvenes guerreros como una suerte de entrenamiento en el uso de las armas, ¿no? Miren cómo ellos hacían todas esas acciones para tratar de acabar y que se siga, pues, teniendo la dirección de esto, ¿no? Y luego viene lo que era la educación, ¿no? La educación impuesta por el turco era rigurosísima, pues quería evitar que el clima suave y la propiedad del país debilitaran a sus habitantes, ¿no? El Estado se encargaba de los niños desde su nacimiento. Si era fuerte y robusto, quedaba al cuidado de sus padres hasta los 7 años, pero si era deforme o débil, se le abandonaba a los lobos en el monte Taigeto, ¿no? O sea, era una cosa bastante fuerte. ¿Y cómo era el ejército? Como Esparta orientó a su gobierno y sociedad hacia la guerra, le fue posible crear un ejército y entre los otros estados griegos y llegar a dominar a la Helada, ¿no? Aunque su fuerza armada comprendía una marina y un ejército. La primera nunca tuvo gran importancia. En cambio, el ejército era una fuerza poderosa que se podía tener entre 6.000 y 9.000 soldados llamados espartiacos, ¿no? Estos espartiatas, ¿no? Eran pues la fuerza base del ejército español, ¿no? Los combatientes a pie se denominaban hoplitas. Iban vestidos con una túnica de color rojo sangre, provisto de casco, de coraza, de escudo, de espada corta y una lanza de 2 metros de largo. Y al entrar en combate, se agrupaban en filas de a 8, formando una masa llamada falange, ¿no? La falange espartana, que era pues muy fuerte, ¿no? Y luego tenemos nosotros lo que era ya pues la degradación, ¿no? La decadencia y su expansión, ¿no? Dentro de la decadencia y la expansión, ¿no? Indudablemente que el tamaño reducido del territorio en que vivían, ¿no? Impulsaba a los espartanos a lanzarse a las conquistas. Y en el siglo VIII a.C., iniciaron su expansión, enfrentándose a los mesenios, y atacándolos sin previo aviso con el pretexto de vengar supuestas ofensas que les habían hecho. Y tras alguna guerra de 19 años, ¿no? Sometieron completamente Mesenia en el año 76 a.C. Los mesenios se rebelaron en el 666, pero fueron vencidos y la mayor parte abandonó el país, emigró hacia Sicilia, donde fundaron la ciudad de Mesina, ¿no? Esto ha sido, jóvenes, todo lo que es la historia de Esparta como ciudad-estado. Bien, entonces tengan ustedes muy buenos días y estamos prestos pues a seguir adelante. Muchas gracias, permiso.